ahora a una mujer que ya había yo iniciado la presentación hace un par de horas y que está hoy y aquí con nosotros. Ella es Karen Castillo Mayagoitia. Ella dirige un instituto muy importante en México que se llama el IMDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Ha sido coordinadora académica de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Jesuita en México por excelencia. Muchos somos egresados de ahí. Y es directora general de Asuntos Religiosos, donde coordinó la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la diversidad religiosa de la misma institución. Es docente, es profesional, es educadora. Vamos a recibir con enorme cariño a Karen Castillo, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya no sé ni qué hora es, pero bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, poder estar aquí con todas y todos ustedes y poder compartir un poquito de lo que he venido trabajando dentro de la doctrina social de la Iglesia. Pues aquí creo que todas y todos son formadores y entiendo, o si levantan la mano, quiénes son formadores y desde el catolicismo, ¿no? Desde las convicciones de nuestra propia religión. Todos, ok. ¿Y quiénes conocen y aplican la doctrina social de la Iglesia dentro de sus procesos formativos? Bueno, me gusta que es un buen número, quizás no igual que la respuesta anterior, pero es un buen número. Pues yo quisiera compartir un poquito desde, como digo, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y entonces es precisamente desde el pensamiento social cristiano que quiero compartir en este día, esta plática para hablar un poquito sobre cómo aprender por el planeta, que creemos que es un punto súper importante que ya nos ha enfocado el Papa Francisco, que es un tema que traemos ya desde hace algunos años y que sabemos que no lo podemos dejar de lado. Entonces, pues yo voy a partir hablando primero un poquito de qué fue lo que nosotros nos dimos cuenta desde el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, desde la doctrina social de la Iglesia, que así como ahora preguntaba y decíamos, no siempre se aplica, aunque es una herramienta muy, muy útil. Lo decimos muchas veces, ¿verdad? Que parece que es el secreto mejor guardado de la Iglesia, ¿no? Que es un gran tesoro, pero que está escondido, está guardado y a veces no recurrimos a él. Bueno, para nosotros, la doctrina social de la Iglesia lo que buscamos sobre todo es la transformación social. Y no es posible la transformación social si no bajamos los conocimientos, si no los aplicamos. Nosotros lo que queremos es que se viva la doctrina social de la Iglesia. Dentro de lo que ya nos habían presentado salen algunos de los principios de la doctrina social de la Iglesia y lo que necesitamos es vivirlos para realmente poder transformar la realidad, poder transformar nuestras estructuras sociales, políticas, económicas y ahora metemos también esta dimensión que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, pues de ahí un poco lo que nosotros nos fuimos dando cuenta es que vivimos una crisis de aprendizaje, ¿no? Hay una crisis de aprendizaje que creo que la identificamos como en 3 momentos o en 3 áreas. Una que tiene que ver con las metodologías, es decir, un poco cómo vamos aprendiendo y creo que lo que nos hemos dado cuenta es que las pedagogías tradicionales, las formas tradicionales o los modelos tradicionales de educación pues estaban muy centrados en ¿dónde? En el aula, estaban muy centrados en qué era lo que aprendíamos, en cómo memorizábamos, estaban centrados también en la transmisión de conocimientos, estaban centrados en, digamos, como decía, la memoria y sobre todo también se hacía mucho como esa distinción de que había ciertas materias que no pertenecían hasta incluso, no sé si todavía, pero de repente el nombre como de extracurriculares, ¿no? Cuáles eran las materias que teníamos que aprender y que eran parte de un currículo y cuáles eran las materias o las actividades que llevábamos a cabo y que parece que no eran parte de un currículo, es decir, como que no eran importantes, como que estaban fuera, como que salían del currículo y como que eran otra cosa, ¿no? Sin embargo, tenemos nuevas metodologías y nuevas pedagogías que lo que nos llevan es realmente a buscar un equilibrio, no solamente en el pensamiento y en la razón, sino también se incluye, y lo decimos mucho desde nuestros pueblos latinoamericanos, sentipensar, es decir, que tenemos que meter
dentro de lo que estamos aprendiendo es muy importante, lo que pensamos es muy importante, la razón, pero también es muy importante lo que sentimos, es muy importante también las emociones, ¿no? Toda esta dimensión. Y luego, bueno, también otro tema importante es el aprendizaje situado, ¿no? Es decir, lo que vimos es que el aprendizaje no está nada más en los libros, que no está en el conocimiento, sino que tiene que ser de manera integral, donde salgamos a la calle, donde salgamos al día a día, donde estemos desde nuestra cotidianidad, en todo momento, en todos los espacios y con todas las personas. Entonces, también nos va llevando hacia ello, ¿no? Otra cosa es que se cambia de decir, bueno, lo que queremos desarrollar es una destreza, ¿no? alguna capacidad, a realmente decir lo que queremos desarrollar es el saber. El saber es algo más integral, el saber nos lleva más allá, el saber es otra forma realmente de relacionarnos también con la realidad. Y bueno, pues en fin, lo que vamos haciendo entonces es cómo descubrimos a partir de esta crisis del aprendizaje, que lo que vemos es que en la crisis del aprendizaje se evidencia una crisis de la enseñanza. Es decir, ¿por qué no estamos aprendiendo como deberíamos de estar aprendiendo? Es porque no estamos tan bien capacitados para enseñar como deberíamos estar enseñando y desde donde deberíamos de estar enseñando. Entonces se entiende que hay ahí una relación. Así lo que vemos entonces es que, bueno, pues así como se parte de una dimensión que tiene que ver con cuestiones políticas, es decir, un modelo educativo que tiene que ver con cuestiones políticas, lo que se ve es que al final tiene también consecuencias, pero a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, este sería como el primer punto en cuanto a la crisis de la educación. Y bueno, otro tema que tiene que ver con esta crisis, el primero, como decía, bueno, entonces son los modelos, el segundo tiene que ver con el acceso. Esto ya en algún momento se decía, el acceso a la educación, como sabemos, es muy limitado. No tanto a lo mejor el que haya escuelas, bueno, parece que vamos hablando también incluso como de alfabetización, como esta capacidad de lectoescritura, y sin embargo lo que vemos es que en América Latina y ahora con la pandemia nos evidenciamos realmente esta situación de acceso a la educación, que vemos que hay un acceso muy limitado y que no solamente tiene que ver como tal con el momento de la educación y menos ya no digamos ahora lo que nos referían, por ejemplo, a todas las cuestiones de tecnología y de todas estas nuevas formas, sino que incluso sabemos que hay muchos lugares donde las niñas y los niños ni siquiera tienen acceso a lo más elemental para después poder llegar a la escuela o para poder llegar después a un proceso educativo. Muchos niños y niñas no tienen una alimentación suficiente que les permita tener este acceso a la educación y aprovechar esta educación como debería de ser. No tienen tampoco acceso a salud, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a muchos de los derechos que deberían de tener cubiertos todos los niños y niñas en nuestros países. Entonces es también un tema importante cuando vemos hay una crisis de la educación también respecto al tema del acceso. Y el tercer punto en cuanto a la crisis tiene que ver con las relaciones, ¿no? Creo que también nos evidenció un poco cómo son las relaciones en la educación. ¿Dónde está la relación entre el docente y el discente? ¿Cómo era? Era más bien una relación como de poder, una relación de yo te enseño, de yo te doy, yo te transmito, y lo que sabemos es que, bueno, pues tenemos que cambiar estas relaciones y que ya no es de yo te enseño, ya no es esta relación o esta educación bancaria, ¿no? El otro tema tiene que ver con el papel de los padres de familia, ¿no? También los padres de familia en algún momento en la educación tradicional lo que veíamos es que como que se quedaban fuera e incluso ya ven que de repente, bueno, pues aquí venimos, los dejamos y aquí es donde tienen que aprender. Ahora lo que sabemos es que no es así, que realmente los procesos educativos son continuos y por lo tanto es muy importante que participe también la familia, que participen también los papás, que se involucren y que no sea nada más como te acompaño a ver, me siento contigo a que hagas las tareas, sino que tiene que ser otro el papel. Y por último, bueno, pues también con la comunidad educativa y con la naturaleza. Me parece que respecto a la naturaleza y respecto a muchos otros temas, lo que hemos enseñado ha sido a veces enseñar sobre, ¿no? Enseñar a que aprendan sobre la naturaleza, que aprendan sobre algunas cosas y no que se encuentren, no que se dé ese aprendizaje desde el encuentro. Y ahí es donde lo quisiera conectar con el punto que me parece que en esta crisis, hablando precisamente en este foro desde la educación católica,
tiene que ver entonces también con la educación religiosa, es decir, si son escuelas católicas, se incluye también una educación religiosa que, pues yo lo podría decir, yo también estudié en una escuela católica y bueno, pues parece que era más, la parte religiosa era más como el catecismo, un poco más como aprendan sobre, incluso la verdad es que hasta nos evaluaban y nos preguntaban si habíamos ido a misa, teníamos que llevar la hojita, o sea, era como muy en esta lógica, incluso hasta como de una visión más moralista, digamos, ¿no? Y creo que hoy a lo que estamos invitados en el tema de ecología y en el tema cómo vincular la ecología y vincular la religión tendría que ser desde este encuentro, no es saber o conocer, perdón, no es conocer de Jesús, sino encontrarnos con Jesús. No es conocer sobre las especies, sobre los árboles, sobre los bosques, sino encontrarnos con la naturaleza como parte de la naturaleza. Entonces me parece que esos son temas importantes a partir de esta crisis, entonces de lo que sería, digamos, como este proceso de enseñanza-aprendizaje, decir, bueno, pues cómo tenemos que ir cambiando estas lógicas, ¿no? Y bueno, entonces para nosotros, digamos, dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia y concretamente en el trabajo que llevamos a cabo en IMDOSOC, pues teníamos esa preocupación de si nosotros estamos enseñando doctrina social como un centro de formación, enseñamos doctrina social de la Iglesia, y lo que veíamos es que muchas veces pues se quedaba en revisar los documentos, en revisar las diferentes encíclicas, quizás hacer algún análisis, pero a lo mejor hasta con temas que ya habían pasado y con, digamos, como confrontando con realidades de otros momentos, de otras décadas, de otras etapas, digamos, y veíamos que no, que necesitábamos traerlo a hoy, que necesitábamos que esto se viviera y que la reflexión llevara a la acción. Entonces, lo que hicimos fue partir del documento de Medellín y decir, bueno, como esta recepción creativa, ¿qué necesitamos? ¿Cómo aplicamos Medellín? Y entonces empezamos a hablar de la pedagogía contextual liberadora para desde ahí trabajar con las y los profesores que nos acompañaban en los diferentes cursos que teníamos en el instituto. Y entonces, bueno, tenemos un seminario, que es el Seminario Paulo Freire, porque ahí fue que encontramos una de estas pedagogías que nos ponen en otro contexto, que nos invitan a otra lógica, y entonces empezamos a trabajar desde ahí. Y de ahí conectamos con la Laudato Si, ¿no? Creo que partiendo de Medellín, entrar a la encíclica Laudato Si ha sido una gran luz que nos ha dado para el trabajo del instituto, no solamente desde la parte educativa, sino para ir entendiendo realmente esta vinculación que hay entre, digamos, la doctrina social o entre el aprendizaje y entre la práctica. Y de ahí, bueno, lo que hicimos fue cursos con jóvenes donde lo que decíamos, lo más importante es la experiencia. ¿Cómo les podemos nosotros comunicar a los jóvenes y cómo podemos hablarles de esto que nos está proponiendo el Papa? Bueno, pues hicimos cursos que eran como cursos vivenciales, cursos experienciales, y entonces como decía, bueno, era contactar, era este encuentro primero con la naturaleza, sabiéndonos parte de la creación. Después entender un poquito qué es lo que hemos hecho con esa naturaleza. Hacíamos, por ejemplo, visitas a algunos basureros y entonces ver que no solamente es la creación, sino también todas las consecuencias sociales que esto ha tenido. Y de ahí conocer entonces las experiencias que se están haciendo, es decir, las diferentes ecotecnias para cómo las pueden aplicar. Y con esto lo que quisiera decir es que creo que el Papa nos da una clave muy importante, no solamente en la Laudato Si, partiendo de la Laudato Si, que me parece que es un tema muy noble y que nos ha permitido dialogar desde el cristianismo, desde las escuelas católicas, desde la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia, con otras disciplinas, con otras áreas, con científicos, decir que de verdad aquí ha habido personas que han dicho, aquí la Iglesia se adelantó, aquí hay un espacio de diálogo muy importante, porque no solamente reconoce una realidad, ¿no? En esto entraría rápidamente a decir este método que tenemos en la doctrina social de la Iglesia, el ver, juzgar, actuar, decir, bueno, pues se hace este análisis de la realidad, nosotros hicimos ese análisis de la realidad, lo que encontramos fue una reflexión seria, una reflexión profunda con especialistas que nos pudieron llevar nosotros también a decir, bueno, cuestionemos también nosotros nuestras propias formas de consumo, cuestionemos nosotros mismos cómo estamos estructurados, cómo estamos enseñando, cómo lo estamos implementando. Hicimos ejercicios como la huella de carbono, como ¿no? Todos estos que ahora existen,
para ver cómo estábamos funcionando como instituto y cada quien desde sus propias casas, y entonces, bueno, pues esto también nos permitió una dinámica diferente. Yo les invitaría entonces a que también podamos entrar en esta lógica, es decir, cómo desde esta buena metodología de la doctrina podamos hacer estos análisis de la realidad que nos permitan. Yo creo que hoy además, y justo aquí con todas digamos, todos estos recursos, ¿no? Yo diría hace rato que les escuchaba y decir, sí, efectivamente toda la tecnología son recursos que nos ayudan muchísimo, pero creo que tenemos recursos mucho también muy útiles y que aquí están, que son los libros, ¿no? Los libros también son un recurso muy importante. Nosotros, bueno, parte de lo que nos hizo muy iluminador y que sirvió mucho para nuestros cursos fue precisamente el DUCAT, que fue este documento que sacó el Papa Francisco para trabajar con los jóvenes, donde dijo es ponerle pies a la doctrina social de la Iglesia, es ponerle manos, ponerle pies y decir, esto nos permite tener, pues decir no solamente una parte teórica, no solamente una cuestión académica, sino cómo coordinar o combinar la reflexión y la acción. Entonces, bueno, pues simplemente para esto decir que a partir de esto entonces también entramos al Pacto Educativo Global, que creo que lo que nada más quisiera yo apuntar es, el Papa Francisco creo que ha sido muy, diría yo, como muy inteligente, ¿no? Yo creo que nos ha dado unas claves muy claras para entrar a temas muy específicos, a temas muy concretos, a temas muy importantes en la educación, en el cuidado de la casa, para podernos abrir a otras culturas, para podernos abrir a otros espacios. Entonces, simplemente terminar diciendo, bueno, creo que bueno, nada más aquí algunas de las diapositivas. Lo que hicimos fue una exposición donde fuimos retomando algunas frases de la encíclica Laudato Si y tuvimos exposiciones en diferentes lugares. Pero bueno, simplemente decir, creo que a partir del Pacto Educativo Global, lo que ha hecho el Papa Francisco, a partir de los diálogos con diferentes espacios, de los diálogos con diferentes realidades, digamos, sobre todo como recuperar mucho de lo que es la historia, la vida de las comunidades de América Latina. Yo digo mucho que a mí el Papa Francisco creo que lo entendemos bien porque habla nuestro lenguaje y, como decía, no es porque sea el castellano, sino porque habla nuestro lenguaje latinoamericano. Entonces creo que desde ahí poder decir es la realidad a la que nos invita, de descubrir nuestras cosmovisiones, de descubrir nuestros aprendizajes, de descubrir toda nuestra historia, de descubrir todo lo que somos como pueblos latinoamericanos y la gran riqueza que hay, para desde ahí aprender por nuestro planeta, para desde ahí decir entonces que la educación no tiene que ver solamente o no se queda en números, en palabras, en letras, sino que sobre todo nos debe de llevar a rostros, a acciones, a experiencias concretas que nos inviten a transformar esta realidad, pero siempre en diálogo con el espacio donde vivimos, con una relación diferente con la tierra, que ya no es la que nos provee como quien nos tiene que proveer en el sentido del consumismo, sino como la madre tierra. Entonces, bueno, pues simplemente desde ahí decir, creo que tenemos mucho para trabajar con nuestras alumnas y nuestros alumnos en el cuidado de la casa común desde lo que nos propone el Papa Francisco y con este sentido del Pacto Educativo Global. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, fantástico. Gracias por esta reflexión sobre Laudato Si y todo lo que nos enseña. Muchísimas gracias. Bienvenida, Karen Castillo.